Magallanes, pero no está el día para playa. ¿Qué podemos hacer? Ya lo sé. Vivamos lo aventuras. Y para empezar, muy cerquita allá en esa altura de San Antolín tenemos este pequeño tesoro escondido que es la playa de Gulpiyuri. Muy peculiar y muy rara porque es una playa de interior, de las pocas que existen en el mundo, por lo menos aquí en España, y que recibe sus aguas porque se filtran a través de las rocas, pero no tiene salida al mar, no os la podéis perder. Parecen unos dientes afilados, chaval. Bien, esta es la primera cueva que nos encontramos de camino a la playa del Cobijero. Un poco antes de llegar hay un pequeño desvío, bueno, lo vais a ver al pasar seguro. Y bueno, es una pequeña oquedad, tiene muy poca profundidad, no tiene salida. Pero bueno, es llamativa por esa forma tan característica que tiene. Y como primera impresión, también os lo recomendamos que la visitéis. Cuidado porque al fondo hay mucho barro. A 20 kilómetros de Gulpiyuri en dirección a Cantabria, estamos ahora mismo en Buelna y aquí hay otro tesoro que tenemos que mostraros que es mucho menos conocido que la playa de Gulpiyuri, pero que es igual o más asombrosa. Es una playa preciosa también, muy pequeñita, rodeada de rocas y con un entorno que de verdad os va a encantar y además guarda varios secretos. Brutal, soy un ruido de repente y ¡buah! Te entra el mar de golpe. O sea, estamos flipando, tiene un entorno precioso y está salvaje esto.
Encima hay una bruma que le da un tono un poco más tétrico al asunto y estamos un poco asustados por el ruido y por lo que nos viene ahora. ¿Oyes? ¡Qué miedo! Justo encima de la playa del Cobijero tenemos otro tesoro que mostraros, que es la cueva del Cobijero. Vamos a ver si vivimos otra nueva aventura, nos acompañáis y descubrimos juntos qué nos tiene por ofrecer. Es enorme. Estamos ya en la salida al mar de la cueva del Cobijero. Este es un bufón, pero en horizontal, que ha ido excavando el agua y bueno, hoy no está la marea alta. Cuando sube la marea aquí se llena parte de esto de agua, pero se puede entrar igualmente y es francamente espectacular, muy recomendado. Es increíble. Es brutal. Intentamos ir por ahí. A ver, todo esto es con linternas. Si no es con unas linternas, aquí no se ve nada más que la claridad que entra por ahí. Es brutal. Y hace un calor aquí que te mueres. ¡Wow!
Yo creo que mejor vas por aquí, mira, Lu. Te estás yendo muy arriba y aquí puedes estar de pie. Es increíble, increíble pedazo de cueva. Podéis hacer una idea de lo que es esto sin luz. Y este es el lado abierto. Ahí está Lucía y ahí está la salida. Pero es que la salida ahora mismo tiene como 4 metros de altura y se convierte en medio metro. Es increíble, no se ve nada. Pero luego te encuentras con todo esto que es mágico. Y ahora volvemos otra vez a la salida y veréis cómo se va estrechando la roca y aquí ya perdemos completamente la luz solar. Aquí estamos completamente a oscuras. Es espectacular, pero si tenéis miedo a los sitios estrechos, esto no es muy recomendable. A ver, sí, supongo que tiene que ir estrechando un poquito más. ¡Wow! ¡Qué miedo! Es que no se ve nada. A la izquierda, Lu. A la izquierda. Ya se vuelve a ver la luz. ¡Wow! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! Bueno, le voy grabando el culo a Lucía todo el rato. Ya se ve la luz y ya puedo ver esto. Ahí viene la campeona. Bueno, después de salir de la playa de la Cueva del Cobijero, que estamos un poco en shock, muy recomendable, ir con cuidado, con foco muy importante, pero muy recomendable la pasada. Estamos aquí otra vez fuera y vamos a mostrar otro sitio muy interesante y muy bonito que también os va a gustar. Cuidado, ¿vale? Ahí está difícil el paso. Bienvenidos al Salto del Caballo.
terminar el vídeo queremos enseñaros también un lugar muy interesante. Estamos en el mirador de Pimiango y es un lugar estratégico desde el cual se puede ver tanto los picos de Europa, la frontera ya con León, y el mar. En días despejados dicen que incluso se alcanza a ver el Urrello, así que es un lugar muy recomendado. Despedimos el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más aventuras como esta.